Hola a todos, este es el mismo vídeo que subí el pasado viernes 30 de marzo, pero lo he vuelto a subir por un motivo y es para pedir disculpas. Quiero disculparme por un comentario que servía de introducción al vídeo, concretamente el que decía que la Iglesia de Roma no me merecía ningún respeto. La verdad lamento haber elegido mis palabras tan mal y haber generalizado tantísimo, porque la Iglesia de Roma, la actual Iglesia Católica, está compuesta por millones de personas. Concretamente, y según la agencia Fides, que ha publicado el pasado 24 de octubre las estadísticas sobre la Iglesia Católica en el mundo, la Iglesia está compuesta exactamente de 1.165.714.000 personas. Por lo tanto, entre todas estas personas, pues hay de muchos tipos. La Iglesia Católica tiene muchísimas ramas, muchísimas caras y no se puede meter todo en el mismo saco. Por eso, ahora rectifico y me disculpo con aquellos que se hayan podido sentir ofendidos por ese comentario. Y si bien es cierto que hay muchas cosas de los representantes de la Iglesia que no me gustan, o que no comparto, entre tantos millones de almas existen valores y vidas que admiro y aprecio. Además, muchas de estas personas practican una vida de acuerdo a los preceptos, entendemos, originales del fundador de la religión, los ideales de la compasión, del amor incondicional, de la paz, de la vida digna, de la libertad del ser humano. Entonces, eso me parece realmente encomiable. Hay muchas otras cosas con las que no estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que me equivoqué al incluir a todas las ramas de la Iglesia Católica en el mismo saco y decirles que no se merecía mi respeto. De verdad, lo siento mucho. Siento si alguien se ha sentido ofendido con ello, le pido disculpas. Y nada, sin nada más que añadir, os dejo con el vídeo original. Eso sí, que lo disfrutéis. Pero para que veáis que esto no son inventos míos, que no es una cosa que yo me esté aquí montando de que San Pablo era misógino o no lo era y que quiero hundir a la Iglesia o criticarla sin saber o tal, no hay nada como acudir a las fuentes. La Biblia, por supuesto, concretamente una parte importante del Nuevo Testamento y seguramente los primeros textos que fueron escritos y que forman parte del canon oficial. Recordemos que ni Jesús, ni sus seguidores, ni sus discípulos sabían... Perdonad porque acaba de salir el sol, voy a echar la... Ya está, estaba echando la cortina porque si no me daba el sol en la cara y no podía ver nada, además que se me quedaba una tez blanca como una aspirina. Lo dicho, ya como os estaba comentando, sabéis que ni Jesús ni sus seguidores dejaron nada escrito y el primer escrito, digámoslo así, cristiano, de cariz cristiano, en el que se menciona a Cristo, son las cartas escritas por Pablo. La primera se ha fechado en torno al 60 después de Cristo, es decir, casi 30 años después de la muerte de Jesús de Nazaret, si es que hubo una muerte de Jesús de Nazaret, que yo creo que sí. Pero bueno, y los evangelios son posteriores y muchos beben de esta tradición paulina, con contadas excepciones, pero bueno, no ese es el tema que nos ocupa. Quiero leeros algunos pasajes, ¿no?, de Pablo, siendo, como os he dicho, que es misógino, que vamos a ver, no pasa nada, era una norma común en la época, o sea, prácticamente todo el mundo era misógino, precisamente. Jesús se caracterizaba por no serlo, por hacerse no solamente acompañar, sino asistir, acudir, ilustrar y darles puestos de relevancia a las mujeres, cosa que en ese entorno judío era absolutamente ridículo y revolucionario. Pero bueno, dice Pablo en la primera carta a los Corintios, concretamente
en versículo 11, dice: Os alabo porque os acordáis siempre de mí y conserváis las tradiciones tal cual os las transmití. Esto recordemos que los cristianos se lo atribuyen a San Pablo, ¿no? Es Pablo el que está hablando. Dice: Quiero pues que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer el hombre, y la cabeza de Cristo Dios. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, exactamente como si se rapa. Si pues una mujer no lleva velo, que se rape. Y si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se vele. El hombre no debe cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del hombre. Pues no procede el hombre de la mujer, sino la mujer del hombre, ni fue creado el hombre para la mujer, sino la mujer para el hombre. Tela, tela, tela. Esto es solamente uno. Podemos seguir. Concretamente también en Corintios 1, en este caso aquí, en 14, en el versículo 14 dice: Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres callen en las reuniones, pues no les está permitido hablar, antes bien estén sometidas como dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, pues no es decoroso que la mujer hable en la asamblea. Dicen no es decoroso, otros lo traducen como es feo, es decir, que la mujer se esté callada, que no tiene ni idea. Hay más, carta a Efesios, en este caso versículo 5, dice: Las mujeres sean sumisas a sus maridos como si fuese el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer del mismo modo que Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo del cual Él es el Salvador. Mas así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres lo deben estar a sus maridos en todo. Y ya para terminar, porque tampoco me quiero recrear aquí excesivamente, en este caso tenemos la primera carta a Timoteo, la cual en versículo 2 dice: La mujer déjese instruir en silencio con toda sumisión. Maravilloso. No tolero que la mujer enseñe, ni que se tome autoridad sobre el marido, sino que ha de mantenerse tranquila. Otros lo traducen como callada. Pues Adán fue formado el primero, luego Eva, y no fue Adán quien se dejó engañar, sino Eva, que seducida incurrió en la transgresión. Se salvará, sin embargo, por la maternidad, si persevera con sabiduría en la fe, la caridad y la santidad. Otros traducen esto de santidad por vida limpia, por vida ordenada, ¿no? En fin, es terrible, pero esto solamente lo he hecho para que veáis que yo aquí no me estoy inventando nada. O sea, esto está al alcance de todo el mundo, por suerte, porque claro, hay que leerlo. Esto hay que leerlo para saber hasta qué punto estamos metidos en toda una tradición que está respaldando esto. Había otras tradiciones cristianas que no lo hacían, pero la que consiguió el beneplácito del poder, pues fue aquí el amigo Pablo y su compañero Pedro, que tampoco es que, como ya vimos, como ya dijimos en el vídeo de María Magdalena, tampoco le hacía ningún asco. Bien, entramos ahora sí en el tema, en el vídeo de esta semana, que es, por supuesto, y como podéis ver en el título, el esoterismo nazi, el ocultismo nazi, concretamente el instituto denominado Ahnenerbe. Resulta que los tebeos de Hellboy o las películas de Indiana Jones no tenían una visión muy fantasiosa de los nazis, contrariamente a lo que mucha gente piensa. Hitler estaba tan obsesionado con los temas esotéricos que si viviese hoy seguramente sería un activo colaborador en el plató de Cuarto Milenio. Entonces hoy vamos a revisar muy brevemente, porque ya tampoco quiero irme demasiado de tiempo, uno de sus más extraños logros, que es la Ahnenerbe. Contexto. Nos encontramos en la Alemania nazi, el 1 de julio de 1935, y los nazis acaban de fundar la Deutsches Ahnenerbe, o, para entendernos, la Sociedad de Estudios para la Historia Antigua del Espíritu, que el nombre ya se las trae. Hitler estaba decidido a enfrentarse al mundo entero, si hacía falta, con tal de conseguir ese anhelado sueño escatológico, apocalíptico del Reich de los 1000 años, y para ello sabía que tenía que contar con toda la ayuda que pudiese conseguir, tanto de este mundo como del más allá.
Pero fue el comandante en jefe de las SS, Heinrich Himmler, quien se encargó de fundar esta institución. Tampoco nos llevemos a engaño, las SS eran un cuerpo de élite formado por monjes guerreros, que era como a Himmler les gustaba denominarlos, y que conformaban una secta aparte, privada, conocida como la Orden Negra. Esta orden, esta secta, seguía los preceptos del antiguo paganismo germano y los dogmas de fe establecidos en el nazismo de manera completamente ciega. El propio Himmler era un auténtico fanático de, según él mismo escribió, las fuerzas desconocidas que nos rodean. Los objetivos iniciales de la Ahnenerbe eran investigar el alcance del espíritu germánico, recuperar las antiguas tradiciones paganas de este pueblo, difundir su cultura e investigar y aprovechar cualquier tipo de misticismo. El propio Heinrich Himmler se consideraba a sí mismo una encarnación de un antiguo rey sajón del siglo IX, llamado Enrique I el Pajarero, y su esposa Margaret se consideraba también a sí misma la reencarnación de una antigua druidesa. Juntos celebraban al parecer fiestas en su casa, evidentemente entendemos que lo que podríamos denominar temáticas, donde se hacían rituales, se celebraba cartomancia y donde conocieron a muchas de las personas que posteriormente pasarían a formar parte, a engrosar las filas de la Ahnenerbe. Un ejemplo, el más claro, fue el de Hermann Wirth, un profesor holandés especialista en el estudio del germanismo, que se convirtió en el primer director de la Ahnenerbe. Después de crearse primero el Departamento de Lingüística y después el de Símbolos y Tradiciones Populares, se creó el de Arqueología Germánica. Y bajo este título, aparentemente serio, se agruparon un conjunto de personas cuyo único objetivo sería marchar por el mundo en busca de los objetos místicos de poder. Estos objetos aparecen en distintas tradiciones religiosas, mitológicas y, claro, los nazis consideraban que podían convertirse en talismanes para ofrecer la victoria, para hacer invencible al Reich. Entonces estos objetos eran desde la lanza de Longinos, pasando por el Arca de la Alianza, el Santo Grial o el Mjolnir, el martillo de Thor. Todo lo que pudiese tener un mínimo de carácter místico era estudiado en la Ahnenerbe: el yoga, el zen, las influencias mágicas sobre el ser humano, la astrología, por supuesto. Entonces, sin embargo, a pesar de todo ese campo de estudio amplísimo que tenía y que estaba siendo estudiado por centenares de personas, lo más popular sin duda era el ocultismo, y además el ocultismo del siglo XX, muy contaminado por el ocultismo practicado sobre todo a partir de finales del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, que no se parece en nada al ocultismo, al esoterismo de las tradiciones antiguas. Entonces ese ocultismo, y además añadido a la vena nazi, podía ser lo peor. Claro, ese estudio del ocultismo estaba liderado por un señor llamado Friedrich Hielsner. Para que os podáis hacer una idea, este buen hombre, según parece, daba miedo hasta a los mismísimos oficiales alemanes. El propio Himmler admitió que Hielsner era la persona más importante del Reich después del Führer, ya que era considerado el líder espiritual del movimiento nazi. En resumen, este hombre, aquí se juntaba lo peor de lo nazi y lo peor del fanatismo religioso hecho carne, es decir, una joya de individuo. Por supuesto, todo esto no nació de la nada. Toda la tradición espiritual, digamos, concentrada en el Reich, concentrada en el nazismo, se basó en la Sociedad Thule, una asociación, una secta, cuyo líder afirmaba ser el precursor del anticristo. El propio Hitler entró en la Sociedad Thule en 1922 y no era algo nada fácil de conseguir, porque antes de afiliarte examinaban los rasgos de los aspirantes por frenología, es decir, por las medidas de los rasgos, etc., en busca de cualquier indicio de una raza extranjera. También se debía jurar pureza de sangre mínimo hasta el tercer ascendente. Y esto a su vez tiene su origen en la Orden de los Caballeros Teutones de la época de las Cruzadas, cuyos miembros debían ser exclusivamente de origen germánico. Los Thule o Thule tenían su sede en Baviera y solo entre 1918 y 1922 se les atribuye 354 crímenes. Se rumorea que todas las víctimas eran o judíos o comunistas que fueron sacrificados siguiendo rituales astrológicos. Si bien es cierto que son solamente rumores, que no hay ninguna fuente que lo constate, la verdad es que no es en absoluto descabellado considerar que efectivamente lo hicieron. Claro, sobre este precedente de la Sociedad Thule se fundó la Ahnenerbe.
Pero la Nennerbe no se conformaba solamente con ser un centro de estudios. Es verdad que se estudiaba a su manera, tergiversando la historia y la mitología a su conveniencia, pero se estudiaba. Entonces, no era solamente este centro de estudios, sino que también buscaba crear una nueva religión que sustituyese al cristianismo en Alemania. Hielsner, el máximo dirigente de este nuevo culto, era una persona de la que sabemos poco y que normalmente permanecía en la sombra, pero si Hitler hubiese ganado la guerra, hubiese sido el papa de esta nueva religión que tenía Hitler como mesías y máxima deidad. Esta nueva religión, por supuesto, estaba basada en la pureza de sangre y en el valor de los soldados alemanes. Como en su momento también hizo la Iglesia Católica, la intención de Hielsner era suplantar las principales celebraciones por las suyas propias para que el pueblo no echase en falta sus fechas señaladas. Por ejemplo, se cargó la Navidad y puso en su lugar una fiesta de culto al sol de origen pagano, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, el Sol Invictus. ¿Recordáis cuando hicimos el vídeo de una historia de Dios que hablábamos de la importancia que tuvo este culto al sol y que cómo fue suplantado por el nacimiento de Jesús, por el nacimiento de Mitra, por el nacimiento de Horus, de Dionisos, etc. Entonces, este señor Hielscher recuperó esa antigua tradición pagana y la instauró en los días de Navidad. Entonces, en estos días de fiesta religiosa, las SS renovaban sus compromisos de honor y lealtad al Führer. La religión de la Nennerbe incluía también nuevos sacramentos, como era de esperar. Por ejemplo, para casarse había que demostrar que ambos cónyuges eran alemanes de pura sangre. Posteriormente, habiendo tomado el matrimonio civil, entraban en una sala en la que colgaba una enorme bandera negra, con un símbolo rúnico, que es la Leven o runa de la vida, que os lo presento aquí, es esta. Y en esta sala la pareja era recibida por el mismísimo Heinrich Himmler, que les entregaba pan y sal, que eran símbolos de la tierra y de la fertilidad. Asimismo, también les regalaba un ejemplar del Mein Kampf, el libro de Hitler. También había rituales para el entierro y el bautismo. Al igual que cuando se bautiza a un bebé se le apunta al cristianismo, pues cuando se bautizaba a un niño por el rito de la Nennerbe, inmediatamente quedaba inscrito en las SS. Durante los juicios de Nuremberg, Hielsner y su segundo al mando, Wolfram Sievers, fueron juzgados por crímenes contra la humanidad. Sin embargo, el jurado quedó perplejo cuando estos aceptaron sin inmutarse su pena de muerte, se arrodillaron y empezaron a cantar en una extraña lengua, tal como relatan sus cuidadores de celda, y cito textualmente, dice: acompañados por Hielsner, entonaron un final de adoración a los poderes del mal que aguardaban a su alma al otro lado de la tumba, oraciones de un culto que nadie conocía en una lengua desconocida y del que no habló jamás. Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué hace tan, digámoslo, peligroso, entre comillas, la Nennerbe? Porque la Nennerbe en realidad no fue el gran peligro de los nazis, todo el mundo lo sabemos. O sea, las cámaras crematorias y el holocausto judío, etcétera, todo ello fueron realmente el terror que se sembró en millones de corazones en todo el mundo. La Nennerbe se encargaba únicamente y aparentemente del estudio, del rescate de estos objetos de poder, del diseño de una nueva religión. Perdón. Joder. La alergia, cómo no. Perdonad. Claro, entonces se encargaba de todo esto, ¿no? De construir desde cero una cultura nazi. Y esto es lo difícil y esto es lo importante para Hitler, que no se tiene exactamente muy claro, no se sabe en qué creía esencialmente, porque no llega a aclararlo nunca, porque si bien consideraba que el pueblo alemán no había sucumbido al pecado original y que por lo tanto eran puros completamente, también es verdad que decía que los sacerdotes, refiriéndose a los sacerdotes católicos, era una de las herramientas más importantes para conducir al pueblo alemán. Entonces tenía esa ambivalencia. Himmler no, Himmler estaba convencidísimo de que el cristianismo era una religión de débiles y que tenía que crear y diseñar todo este nuevo culto en torno a la figura de Hitler como el Mesías para su Reich de los 1000 años y toda esta historia.
El tema del ocultismo en la ciudad para muchísimos. Se han escrito un montón de libros sobre ello y es algo en lo que considero que no se le ha dado la suficiente importancia cuando se ha hablado del nazismo. Todos conocemos la Segunda Guerra Mundial, los campos de exterminio, las torturas, las cámaras de gas, todo ello. De hecho, creo que continúa una exposición ahora en Madrid de Auschwitz, ¿no? Pero ni siquiera se menciona el interés de los jerarcas nazis por el ocultismo y me parece sorprendente porque solamente cuando sabes esto, cuando entiendes qué importancia le daban a la mitología, a las leyendas, a la historia sagrada, a las tradiciones paganas del pueblo germánico, puedes comprender cómo es que se llegó hasta donde se llegó, por qué hacían lo que hacían. Estaban completamente imbuidos de este espíritu, llamémoslo místico, mal entendido, que tergiversaba todas estas tradiciones y todos estos símbolos para darles una validez histórica absoluta y completa. Y eso fue el peligro, el intentar generar una nueva cultura en Alemania que les diese una potestad absoluta como enviados de los dioses, ¿no? De Wotan, el Odín germánico, para respaldar, para aceptar todas las acciones que hicieron posteriormente. Entonces me parece que no se puede separar. Para comprender lo que ocurrió hay que saber también lo que se estaba fraguando antes de la guerra, dentro de los círculos elevados del partido nazi. Entonces, bueno, nada, solamente quería introduciros un poquito también en la curiosidad. Podéis buscar lo que queráis, podéis leer si os interesa el tema de la Ahnenerbe, ¿no? De este Instituto del Estudio del Espíritu, porque hay muchísimo y la verdad es que cuando lo ves, y ya sirva como reflexión final, cuando veo a día de hoy a mucha gente precisamente metida en todas estas teorías de la conspiración que están dando por válidas, como si fuesen historia, un conjunto de mitos, de símbolos, estamos exactamente en el mismo error que cometieron los nazis. No estoy diciendo que estas personas sean nazis, no se me malinterprete aquí. O sea, cada uno evidentemente es libre de creer en lo que quiera. El problema es que, claro, los nazis luego eso lo utilizaron como propaganda política y una vez que estuvieron en el poder, claro, eso lo exteriorizaron completamente y actuaron todo siguiendo esas ideas, ¿no? Pero el error de concepto es el mismo, o sea, el intentar considerar una tradición mitológica, una tradición simbólica como historia. Pues al final, claro, había muchísima gente que estaba considerándolo real, cuando no lo era. En fin, esto es todo. Muchas gracias por habernos acompañado una semana más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, le dais like. Y si no, o me ponéis en el comentario cómo podría mejorarlo. Y nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Ultrella.